No sé si tiene alguna pregunta de algo que haya quedado en una duda de la semana pasada, al que quiero preguntar. Probablemente pueden, como es, desilenciar, desmutearse y preguntar, o en cualquier momento de la clase pueden, siéntese libre de interrumpirme para preguntar cualquier cosa. Este, Voy a buscar, no se me olvide. Si en algún momento no se me escucha o no se ve claro, avísenme por favor. Bueno, esta semana seguimos con integrales, ¿no? Trabajando con integrales. Ahora, esta semana vamos a ver más algunas propiedades particulares de integrales, algunas aplicaciones y, bueno, algunos ejemplos de cálculo de integrales con lo que se viene dando hasta ahora. Algo que está bueno capaz de dejar claro es que más adelante, sobre el final del curso, vamos a ver, digamos, algunas formas que son las formas más sobre el final del curso, vamos a ver otros métodos para calcular integrales que son los que se usan normalmente. Supongo que habrán varios que ya más o menos los conocen, no tengo ni una idea, por ejemplo, la regla de Barrow, pero tal, la idea por ahora es no usar eso, es usar solamente lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que quería ver un poco es esta primera parte del cambio de variable lineal. En un poco qué son estas cosas que aparecen en el ejercicio, o sea, esto es básicamente el ejercicio 1.1, que se usa bastante en todo. O sea, esto que vamos a hacer ahora, el ejercicio 1.1, es muy importante en todo el resto del práctico, se usa un montón. Y vamos por partes. La idea en este momento no es, como es, no es demostrarlo con total formalidad de estas propiedades que vamos a ver, sino más bien entender un poco geométricamente por qué funcionan. Porque más adelante en el curso, cuando se ve algo que se llama el cambio de variable para integrales, todas estas cosas se van a poder demostrar mucho más fácil. De todos modos, si quieren demostrarlo, en las notas del curso, o sea, el capítulo integrales que está en la sección de bibliografía del EVA, está como ejercicio bien guiado, parte por parte, para demostrarlo. Lo primero que aparece es que la integral de AB de f de t dt es igual a la integral de a más p, ab más p, de f de t menos p de t. Vamos a, primero que nada, tratar de darle interpretar, entender lo que está diciendo esta fórmula, porque si entendemos bien lo que está diciendo es sumamente claro, es sumamente clara en realidad. Vamos a llamarle ¿cómo es? Acá a f de t menos p, esto vamos a llamarle g de t. O sea, en otras palabras, g de t es igual a f de t menos p. ¿No? Bueno, ahí me fui del... O sea, g de t es igual a f de t menos p. De modo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo acá sería que la integral de AB de f de t de t da lo mismo que la integral de a más p, ab más p,
de esta otra función g de t. Y bueno, para ver eso vamos a mirar, vamos a graficar las dos funciones, cómo sería g de t en función de f de t. Sacan dibujo de f. Y vamos a dibujar acá g. Y bueno, acá vamos a poner a más p, y esto acá sería b más p. No es como el intervalo corrido p hacia la derecha. Y ahora lo que nos preguntamos a priori, vamos a ver cuánto vale la función. Lo que hay que ver es cuánto vale la función g en este intervalo de acá. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, si queremos ver cuánto vale g de a más p, o sea, cuánto vale en este punto acá, eso es igual a, por la definición de la función g, esto es f de a más p menos p. Conclusión, esto es igual a f de a. Para ver lo que estoy escribiendo, fíjate entre los participantes, hay un participante que se llama Pizarrón, y lo que tengo que hacer es fijar el video en ese participante. ¿Pudiste, pudiste hacerlo? A ver si hago esto. Supongo que ahí todos estaban mirando ese. 2.4. Ese, justo alguien preguntó para hacer el 2.4. Y vamos a ver, capaz al final de la clase hacemos algo de. Capaz por el final hacemos algo de ese, sí. Y el 1.4, sí, justamente esos son de los que tenía pensado hacer. Está buenísimo, ya están viendo la cámara, lo que escribo. Bueno, conclusión, g de a más p, o sea, g en este punto es lo mismo que f a la banana, entonces va a valer esto. Y haciendo la misma cuenta vemos que g de b vale lo mismo que, perdón, g de b más p vale lo mismo que f de b. Básicamente la función, no sé si recuerdan, apareció en un práctico de atrás, pero a una función, hacerla así, evaluarla restándole un número a p, es correr la función a la derecha. Entonces básicamente lo que queda, esta otra función, lo que va a hacer es esto. Va a ser como si fuera exactamente la misma función corrida hacia la derecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o hay alguna duda? Acá lo que vengo diciendo es que básicamente que esta otra función es correr la función original a la derecha. Entonces es bastante claro que las integrales son iguales, ¿no? Porque la integral, esta f de t de t, vendría a ser, estaría acá. Y la integral g de t de t vendría a ser esta área, que son la misma área. Entonces nada, esto sería como un argumento geométrico de por qué dan lo mismo. Como le dije más adelante en el curso, sobre el final, cuando se vea el teorema de cambio de variable, esto se va a poder justificar mucho más fácilmente. ¿Alguna duda que quede de esta parte, de este ejercicio? Asumo que no. Una cosa que está un poco implícita acá, que capaz está bueno comentarlo, es que lo que pasa en el fondo,
El 1.1D. Ah, ahora vamos a ver eso. Para ver un ratito. Cosa que me parece que está bueno ver, es que lo que pasa realmente es que si uno para cada partición que uno considere de acá, si uno acá consigue una partición P, en este otro conjunto uno puede considerar la misma partición corrida. Uno puede considerar una partición P', que básicamente, por ejemplo, si uno hiciera la suma inferior, en los dos casos va a dar lo mismo. En el fondo lo que pasa realmente es que básicamente uno consigue una partición acá, bueno, la misma partición la corre y digamos, sería como a la misma partición correrla para acá, y lo que tenemos es que la suma superior de FP va a ser igual a la suma superior de la función g con la partición P'. Y lo mismo con la suma inferior. Nada, básicamente es un poco una justificación, pero un poco más formal, pero geométricamente es más o menos eso. Vamos a seguir. No, no era así. La parte B, la cual nos ponen otra igualdad. Es bt sobre r de t. Y bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo es? Y bueno, nos dicen que r es mayor a 0. Lo que vamos a hacer acá, bueno, justamente lo mismo, vamos a definir g de t como f de t sobre r, ¿no? Y bueno, básicamente acá lo que vamos a hacer, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como hacer el mismo dibujito para ver qué es para entender qué es lo que pasa. Acá es un poco distinto al caso anterior. Pues supongamos que si f es una cosa así, la función g está como los límites de integrales son a por r y b por r, como que es algo así. Y la función g, si se fijan, lo que va a hacer es algo así. Es como que la función f, pero dilatada. O sea, está dilatada justo. Este dibujo lo hice como pensando que r es mayor a 1, pero si r fuera 0,5, la estaríamos comprimiendo en realidad, pero pensemos para el dibujo que r es mayor a 1 y en realidad estamos dilatando la función. Y bueno, básicamente lo que está diciendo, esa igualdad de ahí, es que como si a este le llamamos el área A, y a esta le llamamos el área B, está claramente A sería igual A es igual al integral de AB de f de t de t, y B es igual al integral de A por R a B por R de g de t de t. Lo que nos está diciendo la igualdad de ahí arriba es que el área B
es igual a R por el área A. O sea, básicamente, si, por ejemplo, si R es 2, o sea, estamos dilatándolo como dos veces al gráfico, básicamente es como que lo estamos duplicando el ancho, lo que nos está diciendo es que esta área va a ser el doble que esta área. Y eso un poco es como que la intuición geométrica de esto. En este me parece que está bastante bueno pensar un poco en términos de partición. El término de particiones es bastante claro, porque si uno, por ejemplo, si uno tiene esto de acá, por ejemplo, consideramos un rectángulo de la partición, vamos a hacer así. Supongamos que tenemos acá este rectángulo, y como es, en el cual no, tenemos este rectángulo, ¿no? Que supongamos que la altura del rectángulo es h, y la base del rectángulo es b, ¿no? ¿Qué pasa? Al aplicar la dilatación, este rectángulo debería parar más o menos acá. ¿Qué pasa? Como estamos dilatando, el rectángulo va a ser más ancho. Digamos, lo que se puede observar es que la altura va a seguir siendo h, porque nada, porque no cambia eso, pero la base, como estamos dilatando, digamos, horizontalmente, esto va a ser r por b. Más acá usé, discúlpenme, me voy a poner otra letra acá. Voy a poner una L porque yo usé la B, se está usando la B dos veces. Sería R por L. Entonces, ¿qué pasa con el área de este rectángulo? O sea, el área de este rectángulo va a ser L por H. El área de este otro rectángulo va a ser R por L por H. Entonces, claro, o sea, cuando uno hace la suma en rectángulos, ahí se ve bastante claro que esto va a dar R veces más. Porque, claro, cada rectángulo va a tener la misma altura, pero la base va a tener un factor de R multiplicando. ¿Hay alguna duda de esto? Está bueno entender la justificación porque, nada, estas son fórmulas que se usan bastante en el práctico y yo, digamos, es mucho más fácil acordarse de una fórmula que uno le encuentra sentido que memorizarse una fórmula sin entenderla. Vamos a ver algo de la... Vamos a hacer un poco la parte C, que me parece que está bueno. Puede ser un poco confuso, de hecho yo la primera vez que lo hice me confundí, por eso quiero hacer uno de los dos igualdades acá. Que nos piden probar, por ejemplo, que R por la integral de AB de f de t de t es igual a la integral de... ¿A alguien se le ocurre alguna forma que vamos a probar esto? O más o menos viéndola, ¿a alguien se le ocurre alguna idea? Si alguien quiere pueden intervenir, decirme algo que se le ocurra para probar esto. Bueno, la idea para esto es observar que es un poco como que la mezcla de las dos cosas, de las dos partes anteriores. En la parte A estábamos restando P, sumando P acá arriba,
y en la parte B estamos multiplicando por R acá y dividiendo por R. Entonces medio como que es más o menos, o sea, justamente, como que proviene de utilizar las dos partes juntas. Entonces vamos a hacer eso. Esto de acá, aplicando la parte B del ejercicio, que es la igualdad que acabamos de probar, podemos afirmar que esto es igual a la integral de R por a R por B de f de t sobre R de t, ¿no? Eso es básicamente la letra de es la parte B, lo que acabamos de probar. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Lo que hay que ver es esto de acá. Vamos a hacer así. Para no confundirnos acá, vamos a decir que considero una función g de t igual a f de t sobre r, que es básicamente lo que tenemos dentro de la integral. ¿No? Estamos integrando desde r por a a r por b esta función g de t, que está, nada, la definimos de esta forma. Pero bueno, ahora vamos a aplicar justamente la parte A del ejercicio, ¿no? Lo primero que probamos, que haciendo un poco de, nada, utilizar la parte A que es igualdad de ahí, para hacer un poco de memoria. Entonces lo que nos estaría quedando es que esto es igual a la integral de r por a r por b más p, o sea, de r por a más p a r por b más p, de g evaluado en t menos p. Y bueno, y ahora lo que hacemos es, ¿cómo es? Deshacer deshacer la definición, ¿no? Aplicar la definición. Nosotros pasamos de f a g para aplicar esto, ahora tenemos que deshacerlo. Y lo que nos estaría quedando acá sería la integral de r por a más p a r por b más p, aplicando esta definición sería f de t menos p sobre r de t. Bueno, y con eso dedujimos la igualdad que queríamos deducir en base a las partes anteriores del ejercicio. ¿Alguna duda de esto? Les comento que para la otra igualdad lo que van a tener que hacer es, porque la parte 7 pide dos igualdades, una es esta que acabo de probar y la otra es un poco distinta. Básicamente acá primero usamos la parte B y después usamos la parte A. Para mostrar la otra igualdad van a tener que usar primero la parte A y después la parte B. Se lo dejo como para que practiquen. Nada, una cosa que les comento para que tengan en cuenta en general cuando resuelven ejercicios. Muchas veces cuando un ejercicio tiene varias partes, A, B, C, D, es muy común que alguna de las partes esté pensada para resolverse con las partes anteriores, como es este caso acá. Por eso, nada, cuando estás haciendo un ejercicio, están en una parte y se trancan, siempre pongas un poco a ver si las partes anteriores no les sirven para resolverlo. Y ahora vamos a la parte D, de la cual habían preguntado, en la cual nos piden probar que la integral de AB, f de t de t, es igual a la integral de a a b
Nos piden probar ahora esta igualdad de integrales. Como siempre en matemática, lo primero que hay que hacer es entender, es tratar de entender lo que uno está haciendo, que entender qué es lo que está pasando acá. Entonces para eso vamos a llamarle a esto de acá g de t, y bueno, ver cuáles son justamente hacer un dibujito. Siempre hacer un dibujito es muy útil para entender las cosas. Tenemos esta que es la función f, y tenemos por otra parte la función g. Y vamos a ver cuánto es la función g. Por ejemplo, hay que ver cuánto vale g de a. G de a es igual a, por definición, f de b más a menos a. Por f de b. Ahí me preguntó por qué es esto acá. Y porque g de t por definición es f de b más a menos t. O sea, básicamente esto acá estamos aplicando la definición de g sustituyendo g por a. ¿Se entiende? No, o sea, g de t es por definición f de b más a menos t. Por definición g de t es f de b más a menos t. Y acá lo que hicimos es esto, g de a sería b más a menos a. Entonces, ¿qué pasa? En este lugar, la función g va a dar lo que da la función f en el punto D. Entonces es una cosa así. Bueno, voy a comer así, aunque no tenga hambre. ¿Cómo era esto de acá? Me puse para, los silencié a todos, en cualquier momento, si usted quiere intervenir, pueden sacarse desmutearse, pero nada, lo silencié por mientras para que, digo, capaz, es mejor que mientras no estén interviniendo tenga el micrófono apagado. Bueno, entonces, g de a vale f de b, es esto acá, y haciendo la misma cuenta, vemos que, una cuenta muy parecida, vemos que g de b es igual a b más a menos b, es f de a. ¿No? Como que, básicamente lo que se puede ver, esto mira los extremos nomás, uno puede hacer una cuenta media parecida para, si uno no lo ve, digamos, uno podría hacer una cuenta, podría seguir viendo casos, pero lo que quiero que se den cuenta es que la función g lo que hace es esta función de acá, pero al revés. O sea, la función g sería como el espejo de la función f. Entonces, claro, lo que nos está diciendo acá sería básicamente que esta área de acá, que le llamamos a, y esta área de acá que le llamamos b, lo que se nos está diciendo básicamente esta igualdad de acá, que el área A es igual al área B. Básicamente que si uno como que simetriza una función, no cambia el área. ¿Se entiende lo que vengo diciendo hasta ahora? ¿Por qué hace de espejo? Es por la definición de G. O sea, sale de nada, de que la definición de G es esta. Si uno considera, por ejemplo, G en el extremo este acá, en este valor de A, hicimos la cuenta y dimos que en A, el valor que toma la función G es el valor que la función f toma en B, o sea, G de A es f de B. O sea, vale eso. En B, vimos que toma el valor que la función f toma en este otro extremo, en A. Ahí va.
Y nada, en realidad nosotros hicimos la cuenta con los dos extremos, pero también se puede hacer con un punto del medio. Pero si esto les convence, con eso ya están. Si no, pueden hacer la cuenta con un punto del medio también. Y bueno, un poco el razonamiento de esto en términos de, si uno quiere razonar esto en términos de particiones, lo que pasa es que lo que uno tiene que hacer, básicamente lo que uno tendría que hacer si quiere razonar esto en términos de particiones es que si uno tiene una partición acá, por ejemplo una partición así, que genera estos rectángulos, lo que uno hace en este otro, lo que uno hace en este otro extremo sería considerar la partición inversa. Por ejemplo, este acá y este acá. Y de esa forma obtiene la misma área. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que para cada partición de acá, uno puede considerar acá la partición que sería como que invertirla, digamos, y nada, y esas particiones van a dar exactamente la misma suma. Ahora, alguien había preguntado Carolina, vos preguntaste por el ejercicio 1.1D. ¿Vos lo que preguntabas era esto o por la aplicación que dice, o por la aplicación que piden? Bueno, a ver si sigue. Ah, así es como probarlo, claro. Claro, sí. De hecho, la demostración formal, o sea, probarlo formalmente viene de un razonamiento como esto de acá, básicamente. Dada una partición, tomas la partición inversa y ves que en estas dos particiones la suma van a dar lo mismo. Pero para este práctico, la idea no es enfocarse mucho en las pruebas, en hacer pruebas formales, que son un poco largas. La idea más bien es verlo geométricamente ¿cómo es? Y hacer los otros ejercicios que aplican estas cosas. ¿Cómo es? Después más adelante, cuando veamos el cambio de variables sobre el final del curso, estas cosas se van a poder demostrar muy fácilmente. Bien, ¿hay alguna pregunta de esto? Genial. Entonces seguimos con alguna otra cosa. Está bueno un poco para ver un poco cómo usamos estas cosas y ver un poco el ejercicio 2, que nos piden calcular la integral de 0 a b de x a la n de b y la integral de 0 a 1. Es como que queremos, esta integral de acá, queremos como escribirla en función de b y de esta integral de acá, que es de 0 hasta 1 solamente. Y justamente lo que vamos a hacer es, ¿cómo se dice? Aplicando las propiedades que vimos recién, de alguna forma convertir esta integral en esta integral de acá. Ese es el ejercicio 1.2. Y una cosa que les voy comentando, Zoom
en Zoom en general limita las reuniones a un tiempo de 40 minutos, por lo que en un ratito se va a cortar la reunión. Ahora cuando se corte la reunión, yo voy a volver a crear una reunión nueva. Este, o sea, cuando termine esta reunión, yo vuelvo a crear una reunión nueva que va a ser con el mismo link con el cual entraban a esta. Y nada, la idea que sería que vuelvan a ingresar con el mismo link. Pero bueno, vamos a ver si nos da para hacer esto. La integral de 0 a b de x a la n de x. Lo que vamos a hacer es aplicar ¿cómo se dice? La segunda fórmula. Porque acá lo que hacemos es esto. Esto lo vamos a escribir como la integral de b por 0, que es 0, b por 1, d. Vamos a hacer así. X a la n multiplicamos y vamos a hacer esto acá. X a la n es igual a b por x dividido b a la n. Multiplicamos y dividimos por b. Lo que hacemos ahora es sacamos el b a la n para afuera y dejamos un x sobre b a la n. Entonces acá lo que nos queda es la integral de b a la n por x sobre b a la n de x. Aplicando esta transformación de acá. Pero ¿qué pasa? Acá estamos en la definición, justo lo que aparece en el ejercicio en la parte b. Entonces acá lo que podemos poner es que esto es igual a b por la integral de 0 a 1 de b a la n por x de x. Aplicando la parte, perdón, por x a la n de x. Acá donde aplicamos la parte b. Y bueno, y finalmente lo que habría que hacer acá es, como ustedes saben que las constantes se pueden sacar para afuera en la integral, entonces nos queda b a la n más 1 por la integral de 0 a 1 x a la n de x. Esto, nada, ya está por cortarse la reunión. Ahora cuando se corte, en un minuto creo una reunión nueva y vuelvo a... Y nada, la idea es que ustedes vuelvan a entrar. Esto acá Entonces, dudas que hayan quedado de esto. ¿Se entendió lo que se hizo acá? No entiendo de dónde salió la B. Ah, me pusiste 1 por 1.b. No, esto es, ¿cómo es? Esto por la parte B del ejercicio 1. Ahí va. Sí, me pareció que podía estar un poco confuso eso. Hay algo importante el último paso que hice, me parece que está bueno explicarlo un poco. Me dije esto de acá. O sea, este paso de acá, que yo dije que b por la integral de 0 a 1 de a la n por x a la n de x. Acá yo lo que hice es este b a la n lo saqué para afuera el integral. Eso lo puedo hacer porque b a la n es una constante. Acá lo que hice es b por b a la n integral de 0 a 1 de x a la n de x. Como que a este b a la n lo saqué para afuera. Y eso es importante que sepan que, nada, que siempre se puede hacer. Siempre que uno tiene una constante multiplicando, la puede sacar para afuera la integral. Es una propiedad que se usa mucho. ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Puede ser por escrito o hablando, como les quede más cómodo. Vamos a hacer la segunda parte del 2.
Ah, la parte que viene después de esta. ¿La que sacaste es B a la N? Sí, sí, saqué el B a la N. Sí, es un B a la N. ¿Por qué no sacas como B? Lo saqué como B a la N, sí. Vos decís acá, pasa que tengo un saco un B a la N, pero como ya tenía un B acá afuera, me queda B a la N más uno. ¿Se entiende o no? No sé si entendí bien la duda. Ah, genial. Ahí me preguntan por la segunda parte del 2. Yo creo que lo que se refiere entonces sería a la fórmula general del integral. Sería básicamente, sería eso, ¿no? Que pide hallar la fórmula general de ese integral. Genial. ¿Qué pasa con esto? Esto de acá, lo que, lo que vamos a usar para esto, es usar la parte anterior y, como se dice, en función de la integral de 0 a 1 de x a la n de x. Ah. Básicamente, lo que uno hace acá, o sea, lo que uno tiene que hacer en esta parte de acá, sería, por linealidad, decir que esto de acá es igual al integral de 0 a b x a la n de x, menos la integral de 0 a de x a la n de x. Acá lo que estamos usando es la propiedad de, ¿cómo se dice? La propiedad de aditividad del intervalo, que es una propiedad muy importante, que en este caso sería, por ejemplo, decir que la integral de 0 hasta b. Esto es una a y estos son 0, por lo que no se confunda. La integral de 0 a b de x a la n de x es igual a la integral de 0 a más la integral de a b x a la n de x. Acá, esta fórmula de acá arriba resulta de pasar este término restando para el otro lado. Entonces, para esta integral de acá tenemos esta fórmula acá, y justamente estos dos son los que calculamos en la parte anterior. Entonces lo que esto nos daría es b a la n más 1 por la integral de 0 a 1. Voy a hacerlo, voy a hacerlo abajo porque no... Este de acá, aplicando la fórmula en la parte anterior, sería b a la n más 1 por la integral de 0 a 1 de x a la n de n de x. Y bueno, y lo mismo con este de acá, sería menos a la n más 1 por la integral de 0 a 1 de x a la n más 1. Y nada, y con eso sería eso, porque expresamos esta integral en función de a de b y de esto de acá. ¿Alguna... ¿Se entiende que queda claro o no? Anímense a decir si no queda claro. Si tienen alguna duda en particular. ¿Y se puede unir ambas? Sí, o sea, claro, se puede poner... Uno acá puede decir que esto es b a la n más 1 menos a la n más 1, bueno, está entre paréntesis, integral de 0 a 1 de x a la n de x. No entendí por qué esa flecha sale de ahí. O si esta de acá. No, o sea, yo lo que hice es,
esta cuenta seguirla acá abajo. O sea, no, lo que... Ah, ¿se entiende? Ah, genial. Es- Esto acá es lo que... Está bien. Entonces queda... Aclaré las dudas entonces que... Queda una duda. Está buenísimo. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra duda? Seguimos con otra cosa. Nadie dice nada. Yo en general, yo voy a asumir que si nadie dice nada, yo asumo que se entienden. Por eso, anímense si alguien no entiende algo a intervenir, a preguntar. Buenísimo. El ejercicio 3, en el cual se habla de definición y propiedad de la función logaritmo, estuve viendo que, como es en el PDF de integrales que tienen en la parte de bibliografía del curso, o sea, dejen que capaz les... ¿Cómo es? Ok, está. Nada, lo que quería comentarles para el ejercicio del logaritmo es que está bastante... Varias partes están resueltas y otras partes están bien guiadas en el, ¿cómo se dice? En las notas del curso de integrales, que están en la página de EVA, yendo a la pestaña de bibliografía, aparece notas del curso, capítulo integrales, ahí está bien, pero prefiero no hacer el ejercicio de logaritmo y seguir con otros ejercicios, porque este está bastante, está muy bien, hay varias partes que pueden leerlo ahí, que están resueltas, y las otras partes están como más guiadas en ese texto. Haciendo con el ejercicio del logaritmo, justamente leer eso. Todos, si tratan de hacerlo y les surge algún problema, hay alguna parte, la última parte, creo que no está en las notas del curso, yo les recomendaría que me pregunten, o mejor aún que pregunten en las, ¿cómo se dice? En los grupos que son de consulta, que son, como es, orientados específicamente a, a consultas puntuales de ejercicios. A mí me encanta que hagan preguntas, que me consulten, pero nada, que yo en general voy a ir como resolviendo ejercicios. Hay clases que son de consulta que si tienen una duda puntual de un ejercicio, les va a rendir mucho más el tiempo metiéndose a esa clase y preguntándola. Se los comento para que sepan todos los recursos que tienen disponibles, los recursos que tienen disponibles en este momento. Ahora pensaba seguir con el ejercicio de el 4, o sea, el de círculos y elipses. Me parece que está bueno aclarar un poco cómo se razona, qué pasa haciendo la parte A o un pedazo de la parte A y cómo es, y el resto, capaz la parte de dejarla para ustedes. Que bueno, en la parte A de un cambio de variable lineal, hay que calcular el área de un círculo de radio R en función del área de un círculo de radio 1. Está un círculo es... Yo no soy bueno buscando un círculo, pero consideramos un círculo. Hay un primer problema que tenemos, que el círculo no lo podemos ver como una función, ¿no? Porque si nosotros... O sea, esto no es una función claramente porque, o sea, no respeta la definición de función, ¿no? Porque si agarramos un punto acá, por ejemplo, este punto estaría teniendo dos imágenes y eso, o sea, básicamente eso no es una función. Entonces ahí ya, a priori ya tenemos un problema.
Lo que vamos a hacer justamente para calcular el área del círculo usando integrales es partir el círculo en la mitad, o sea, considerar un semicírculo, el cual sí es una función, y, ¿cómo se dice? Y nada, y después multiplicarlo por 2. Lo que vamos a hacer es considerar el semicírculo medio chueco, por ejemplo, que si una cosa sería menos r a r, vamos que esto es un semicírculo, y esa va a ser la función que consideramos. Y lo que vamos a hacer es calcular la integral de esta función, que sería esta área, y justamente el área del círculo de radio r sería igual a 2 por la integral de menos r a r de f de x de x. O sea, si escribimos la función del semicírculo, lo que vamos a hacer es integrar esa función y multiplicarla por 2 para obtener el área del círculo de radio r. ¿Alguna duda hasta ahora? Está. ¿Qué pasa? Tenemos que ver cómo se escribe esta función de acá para poder, ¿cómo es? Nada, para poder resolverla. Y yo creo que para eso para eso lo que usamos es el teorema de Pitágoras. Y lo que hacemos es ver esto. Si nosotros tenemos, que hacemos un punto X, ¿no? Esto acá sería, acá está f de x. Pero si consideramos esta recta de acá, esta recta tiene radio r, ¿no? O sea, es una recta, perdón, este segmento tiene longitud r, porque sería un radio del círculo. Entonces, si miramos este triángulo un poco más grande, si miramos este triángulo, tiene hipotenusa r, x, y esto de acá sería f de x. Entonces, nada, acá podemos despejar f de x en función de x y r utilizando el teorema de Pitágoras. Y básicamente lo que nos da es que f de x es igual, sería, como es, r cuadrado menos x cuadrado. Vendría a ser esto, ¿no? La raíz cuadrada de esto. De x al cuadrado menos r al cuadrado. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer, bien, mientras tenemos esta definición de la función f, lo que vamos a hacer es calcular la integral. Y lo que tenemos que hacer de vuelta no es calcularla explícitamente, sino llevarla al integral, justamente al círculo de radio 1. Y por ejemplo, el área del círculo de radio 1, que es básicamente lo que queremos hacer, o sea, el área del círculo de radio 1 sería justamente esto, pero con 1. Sería 2 por la integral de menos 1 a 1 eso. Nada, es cuando eso. O sea, el área del círculo de radio 1, que es en función de lo que nosotros queremos calcular, esta de acá, es esta. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es tratar de convertir este integral en este integral de acá, utilizando justamente las propiedades que vimos al principio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo es eso. Lo que tenemos es la integral de menos r a r de r cuadrado menos x al cuadrado de x.
nosotros justamente la fórmula que nosotros vamos a querer usar, la escribo acá arriba, es que R por la integral de AB de f de x es igual a la integral de R por A R por B de f de x sobre R, ¿no? Esta es la fórmula que queremos usar nosotros. Entonces, para hacer eso vamos a hacer el mismo truquito que hicimos la otra vez de a x, multiplicarla y dividirla por R. Entonces, lo que nos queda acá sería R cuadrado por de x. ¿No estamos de acuerdo? Acá básicamente, por la duda lo pongo, lo que hicimos al x al cuadrado es igual a... Y nada, y justo este R lo sacamos para afuera. Entonces acá, a ver, este R, vamos a seguir haciendo cuentas un poco. En cualquier momento, si alguien no entiende algún paso, me interrumpe, por favor. Bueno, vamos a seguir haciendo cuentas. Este R de acá lo podemos sacar de factor común para afuera. Y nos estaría quedando la integral de menos R a R de R por la raíz cuadrada de 1 menos... Y recordarán que como este R es una constante, lo podemos perfectamente sacar para afuera. Que eso ahora enseguida lo voy a hacer. Pero déjenme escribir acá, este R y este menos R lo vamos a escribir como R por 1, y acá este menos R vamos a escribirlo como R por menos 1. ¿Y qué pasa? Ahí estamos, tenemos esto de acá exactamente, ¿no? Con A menos 1, B1, X sobre R. Entonces acá lo que podemos hacer es decir que esto es igual, utilizando esta fórmula de acá arriba. Voy a poner un poco más abajo para que no quede tan apretado. Al integral de menos 1 a 1. Y este R de acá no se nos tiene que olvidar. ¿No? Pues este R viene de acá arriba. O sea, este de acá sigue dentro de la integral. Pero bueno, ahora acá, lo que no, ¿cómo se dice? Lo que vamos a hacer es, como este R es una constante, lo podemos sacar para afuera. O sea, acá nos estaría quedando R cuadrado por la integral de menos 1 a 1 de X. Pero ¿qué pasa? Esto de acá, tal, lo que me olvidé es de multiplicar por 2, pero vamos a... Si toda esta igualdad multiplicamos todo por 2, lo que tenemos, volviendo un poco a lo que teníamos en el principio, es que el área del círculo de radio R es 2 por la integral de menos R a R, que R cuadrado menos X al cuadrado, de X, justamente por todas estas cuentas que hicimos acá, esto sería igual a 2 por R cuadrado integral de menos 1 a 1 de 1 menos X al cuadrado de X. ¿Y qué hacemos ahora? Acá sí estamos, esto es R cuadrado 2 por la integral de menos 1 a 1 de X. Y bueno, y esto por definición, esto es R cuadrado por el área de círculo de radio 1. Porque nada, esto
esto es 2 por la integral, ¿no? Es la misma definición, pero cambiando r por 1. Entonces, nada, llegamos a que el área del círculo de radio r es r al cuadrado por el área del círculo de radio 1. Que nada, o sea, esto, el área del círculo de radio 1, el valor que toma es pi. O sea, no es parte del ejercicio, pero por cierto, nada, esto de acá vale pi. Pero está, o sea, ya llegando hasta acá, que es r cuadrado por el área del círculo de radio 1, ya está, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro o hay alguna duda, algún paso que no llega claro o idea en general? Si alguien quiere, puedo pasar por repetir el razonamiento, o sea, pasar por el río por el razonamiento para que quede un poco más claro. Buenas. Entonces, les dejo a ustedes para la parte, les dejo a ustedes pensar la parte B, que la parte B es más o menos es lo mismo, pero con una elipse, que ya para empezar ya les dan la ecuación que cumple la elipse, de ahí ustedes tienen que despejar y hacer cuenta un poco parecida. Si no les sale nada, pueden preguntarme o alguna clase de consulta. Qué bueno. Alguien. Bueno, muchas gracias por animarte, Lucas. Ahí va. Vamos a repetir. Nosotros lo que queríamos hacer es calcular el área del círculo en función del área de... O sea, queremos calcular el área de un círculo de radio 1. No sé por qué se ve medio... No sé si se ve muy nítido. Bueno, queremos calcular el área de un círculo de radio R en general en función del área de un círculo de radio 1. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, como el círculo no es una función, nos quedamos con el semicírculo y nada, decimos que el área del círculo es 2 por el área del semicírculo, que sería el integral de esta función de acá. Bueno, si hay algún momento, algún punto del razonamiento que genere dudas, interrumpime por favor y justo ese punto lo explico con más detalle. Pero como es, nada. Entonces, bueno, primero vemos que esta función, o sea, por Pitágoras, esta función vale la raíz cuadrada de r cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, nada, lo que hay que hacer es calcular 2 por la integral de menos r a r de esta función de acá. Y lo que tenemos que hacer es justamente, no es calcular exactamente llegar al número, sino transformarlo a esta integral de acá. Queremos transformarlo al área del círculo de radio 1, que corresponde a esta integral de acá, ¿no? Que sería, o sea, viendo la fórmula de f de x, sería 2 por la integral de menos 1 a 1, sería esto acá. Ahí va. Lo que hacemos es eso. Justamente partimos del integral que tenemos para el círculo de radio R, y nuestra idea es aplicar esto acá, es aplicar la parte B del ejercicio 1. Y para hacer eso, entonces, lo que hacemos es, al X lo multiplicamos y le dividimos por R, justamente queda esto así. Y bueno, y sacamos la R para afuera, pero hacemos un poquito de cuentas para dejarlo de la forma de esto acá arriba. Porque básicamente al escribirlo de esta forma de acá es exactamente algo de esta forma. Entonces vamos a aplicar esta igualdad y pasar de esto a esto, que sería este paso de acá. Lo que hacemos entonces es, justamente cambiamos los límites, sacamos el R dividiendo de acá abajo, que sería este R de acá, se va,
y nos queda esto. Y bueno, lo que hacemos entonces es sacamos este r multiplicando para afuera, porque es una constante, y nada. Ahora lo que nos quedó acá es justamente el integral que nos aparecía con el círculo de radio 1. Lo único que cambió arriba era, había un 2 multiplicando, justamente lo que hice ponerlo al final acá. 2 por esto de acá arriba es el área del círculo de radio R, y esto es igual a 2 por, y nada, esto es igual a esto, con la otra cuenta que hicimos. Nada, invertimos acá, y bueno, 2 por esto de acá es por definición el área del círculo de radio 1. ¿Quedó más claro? Si hay alguna parte puntual que no esté clara, decime y vemos esa parte específica en específico. No, de nada, muchas gracias a vos por intervenir. Mucho más, digo, la clase está mucho más buena si participan, me dicen lo que no queda claro. Medio raro, si no parece que le estoy hablando a la computadora por una hora. Bueno, entonces vamos a seguir con alguna otra cosa. Vamos a ver un poco el ejercicio 5, que es bastante útil. Está de vuelta, la reunión se va a terminar en 10 minutos. Yo después voy a crear otra reunión para terminar lo que queda de clase. Pero vamos primero con la parte A. Este ejercicio es bastante útil. Dicen que sí. Si la función f es par, entonces, ¿cómo se dice? La integral de menos a f de x es igual a 2 por la integral de 0 a de f de x. El opcional. No, este no es el opcional. Es el. Ah, es el. Es este de acá. Este de acá es el que estoy haciendo. Nada, primero que nada, f es par, la definición de que f de la función f sea par es que f de x igual a f de menos x, a todo x. Y esto, graficándolo, que la función sea par significa que si la función hace, supongamos que es una cosa así la función, quiere decir que para el otro lado tiene que hacer exactamente lo mismo. Ahí no me quedó muy. Me quedó un poco. Acomodando un poquito. Es difícil dibujar esto así La que quede. función valor absoluto de x la cumple, ¿no? La función valor absoluto de x, por ejemplo, la cumple, sí. Valor absoluto de x al cuadrado son ejemplos de funciones pares. Y es que si uno agarra un valor acá, un x, si uno agarra un menos x, van a quedar a la misma altura. Eso significa que la función sea par. ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa? Supongamos que este de acá es A, ¿no? Y esto es menos A. Lo que calcularía el integral, lo que el integral está calculando sería toda esta área. Sería esto y esto. No tiene por qué valer 0 en 0, ¿no? Eso está capaz una cosa. Justo hice que en el origen valga 0, pero no tiene por qué hacerlo. De hecho, me arrepiento un poco de hacer que pase por el origen acá, discúlpenme. Voy a modificar un poco la función.
Porque no quiero cruzar por el origen. Ahí va. Ahora sí, un poco más. Pero ¿qué pasa? Si nosotros consideramos, por ejemplo, esto de acá lo consideramos el área A, y esto acá lo consideramos el área B, ¿no? O sea, de acá para allá el área A, de acá para allá el área B. ¿Qué pasa? Estas áreas, como la función es par, estas áreas van a ser iguales. O sea, A va a ser igual a B. Entonces justamente, o sea, la integral de menos A lo que va a dar es el área A más el área B, ¿no? El área es A más B. Y como son iguales, esto es igual a 2 por el área B. Y el área B, esto de acá abajo, justamente esa área es la integral de 0 a Pará, Mar, callate un cacho. de x. No sé. Ah, no entendés lo que es una clase vos, la concha de tu madre. Si quiere intervenir, silenciense, por favor. Pero bueno, bueno, no importa, vamos a seguir. Cosas que pasan. Justamente estamos en eso, ¿no? ¿Se entendió esto de acá? ¿Se entendió la justificación de eso? Está genial. Ahora, lo otro que esto se lo van a usar capaz un poco más en este práctico, es que si la función f es impar, entonces la integral de menos a de f de x da 0. Y bueno, la definición de que la función sea impar es que f de x es igual a menos f de menos x, o capaz este menos se lo puedo poner en el otro lado, pero básicamente en el dibujo de la gráfica, lo que eso significa, necesariamente tiene que pasar por el origen, esto sí tiene que pasar por el origen sí o sí. ¿Qué pasa? Si hace esto, lo que va a tener que hacer para el otro lado es ir para el opuesto. Sí, la función impar lo que hace es lo contrario, digamos. Vale una cosa en los positivos y el otro lado vale el opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sumamos la integral, por ejemplo, si la llevamos al área de acá, y al área de acá le llamamos b, ¿qué pasa? Como la función tiene como esa simetría, el área A y el área B van a ser iguales, ¿no? Pero esta área está sumando y esta área está restando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos va a dar la integral es justamente el área A menos... Bueno, se me cayó algo. Una escoba, no sé. Lo que va a dar la integral es el área A menos el área B. Y bueno, como son iguales, eso es 0. ¿Se entiende lo que, ¿Se entiende lo que vengo ahí? ¿Se entiende esto? Sí, una pregunta. Sí, sí. Si nos piden una demostración de estas, ¿alcanza con demostrarlo así geométricamente o nos Y, van a pedir en realidad una demostración formal? y mira, por lo que me dijo a mí el coordinador, por lo que me dijeron a mí, de hecho,
Ahora, bueno, me dijeron a mí, lo que he entendido, la idea de este práctico es esta demostración, es hacer más o menos una idea, porque más adelante, o sea, más adelante en el curso se va a ver el cambio del teorema de cambio variable, que, ¿cómo es? Que justamente con ese teorema sale mucho más, salen, todas estas cosas se demuestran fácilmente. Pero sí, si ponen a los docentes de práctico nos dijeron que estas cosas las demostremos así, las hagamos como una idea, porque la demostración bien formal se va a hacer mucho más fácilmente con cambio de variables sobre el final del curso. Dale, gracias. Bueno, también se puede resolver por particiones, ¿no? Uno hace una partición acá, la misma partición para el otro lado. Bueno, no, justo en este caso es un poco, justo en este caso es un poco más difícil de demostrarlo con particiones, pero tal, eso no importa ya. Más adelante se va a ver cuando hago la parte con el cambio de variable. Y bueno, está por cortarse la reunión. Cuando se corte, nada, volvemos a entrar y, y muestro un ejemplo de aplicación de esto. Sí, si es impar siempre pasa por el cero, ¿no? Porque tenés que, a ver si me va para hacerlo, menos, entonces lo que tenés es que f de 0 es igual a menos f de 0, entonces 2f de 0 es igual a 0. ¿Se entiende? Tiene que cumplirse esto y acá despejas que 2f de 0 es 0, entonces f de 0 es igual a 0. ¿Se entiende eso? No queda ninguna duda. Es bastante intuitivo en sí, como que el razonamiento o sea, viéndolo así de esta forma, pensándolo gráficamente, es bastante intuitivo. Bueno, entonces creo que bueno, voy capaz que voy siguiendo, capaz que vaya viendo sobre el final de la hora, no creo que vuelvan todos a esta reunión, así que vamos a ver un poco esto. Las aplicaciones que tiene esto son, por ejemplo, el ejercicio 2.3, que básicamente en la cual nos piden, por ejemplo, esa es la parte A de esto. Después, la clase que viene, vemos los ejercicios de la sección 2. Pero vamos a ver, por ejemplo, cuando nos piden el integral Sobre A cuadrado y todo esto dividido 1 sobre A, o es F cuadrado sobre 1 sobre A y después sobre A cuadrado. de tangente de x de x. Igual no me va a quedar como el del círculo, porque tengo un A y un B que antes no tenía. Igual no me va a quedar como... ¿Qué pasa? Justamente la función tangente es impar. O sea, si hacemos la gráfica de la función tangente, vamos, acá tenemos pi sobre 2, acá tenemos menos pi sobre 2. Una función tangente es una cosa así, es infinito, y acá sea menos infinito. Entonces, claro, si uno agarra 1, si uno agarra menos 1 y 1, justamente, como la función es impar, esto lo que va a dar es 0 por la parte, por el ejercicio que acabamos de ver. Como 0 justamente porque tangente es una función impar. Y hay casos un poco más, ¿cómo se dice? El otro caso un poco menos directo es el anterior. O sea, un caso un poco menos directo de un razonamiento similar es este acá, integral de 0 a 2pi
de seno de k por t más 5 de t, con k perteneciente a los naturales. Bueno, vamos a pensar esto de acá. Una cosa que podemos hacer para esto es, ¿cómo se dice? Usar la linealidad del integral, que es todo lo que no le he mencionado, pero es sumamente importante, que esta es la integral de 0 a 2pi de seno de k por t de t más la integral de 0 a 2pi de 5 de t. Y esto es sumamente útil porque tenemos una suma de dos cosas, bueno, lo separamos en dos integrales. Integral del primer sumando y la integral del segundo sumando. Y lo que hacemos acá, en este de acá, este básicamente, o sea, se calcula integrando una función constante, o sea, es un rectángulo nomás, va a dar 10 por pi. Ahora lo que hay que ver es este otro de acá, seno de k por t de t. Y la idea es justamente, vamos a ver que esto da 0. ¿Por qué pasa? Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos, por ejemplo, que k igual 1, ¿no? Lo que vamos a tener acá es toda la función seno. ¿Qué hace? Es una cosa así. Hace una cosa así el seno, ¿no? ¿Qué significa 5 de t? La integral de 5... No, o sea, digo, la integral de todo... La integral es de todo esto, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, o sea, estamos integrando seno de kt más 5, el dt está por definición de integral nomás. Capaz que un poco más claro si... ¿Cómo es? Si lo pongo más junto, que todo viene separado. Además, lo que pasa, esto en realidad, esta función de acá, es más o menos es lo mismo que si fuera una función impar. Porque, por ejemplo, si agarramos acá este punto de acá, el valor de este de acá, como que son los... Si nos centramos en este punto, es lo mismo que una función impar. Entonces, por el mismo argumento, esto va a dar 0. Lo podemos pensar de otra forma, por ejemplo, el área de esto de acá, el área de esto de acá, son el mismo valor de área, pero este va a estar restando y este va a estar sumando. Entonces el integral va a dar 0. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Y bueno, ¿y qué pasa? En los casos en los que cuando k es mayor a 1, por ejemplo, en el caso en el que los casos en los que tenemos un k mayor a 1, lo que va a hacer básicamente es que haga más ciclos. Por ejemplo, vamos a cortarlo acá. ¿No? Esto sería, por ejemplo, esto sería con k igual 3. Pero ¿qué pasa? Está justo, el dibujo me quedó medio feo, pero en realidad pasa exactamente lo mismo, porque esta área de acá y esta área de acá son iguales. Esta área de acá, esta área de acá y esta área de acá son iguales. O sea, justo el dibujo justo me quedó muy feo, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo o confunde un poco? Que básicamente las áreas de arriba son iguales a las áreas de abajo. Entonces la integral va a dar 0, porque tenemos 3 veces esta área menos 3 veces esta área, entonces la integral da 0.
¿Alguna duda de este ejercicio? Un pequeño detalle que capaz está bueno notarlo, pero no es necesario, es que esta función de acá, si uno le hace como es una traslación como esta de acá, como esta que hacemos del ejercicio 1a, uno podría correr esto al origen y ahí quedaría exactamente una función impar y nada. Ahí sale más directo todavía que ser el integral. O sea, uno podría hacerle una traslación con un cambio variable lineal y vemos que es cero efectivamente. Y me acuerdo que para terminar, estoy un poco pasado, pero sé que la primera, entre los cortes se pierden unos minutos. Entonces, para terminar, creo que habían pedido algo del ejercicio 2.4. Entonces voy a hacer alguna parte de ese a modo de ejemplo. En el cual tenemos integrales con valor entero, con parte entera. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, este de acá. La integral de 0 a 4 de 2 elevado a la parte entera de x. ¿No? Si queremos integrar eso, por ejemplo. Y acá lo que hay que ver es cuánto vale la función. Porque recuerden que parte entera de x es el número entero más cercano hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, parte entera de 1 es 1. Parte entera de 1,7 es 1. Es como que siempre redondeamos hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Nos corta la integral, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4. Acá en 0 vamos a tener 2 a la 0 y vale 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para todos los números que están entre 0 y 1, para todos los números entre 0 y 1 va a valer lo mismo, porque parte entera de 0,5 es 0, parte entera de 0,9 es 0. Entonces acá va a valer constante 1. Ahora, ¿qué pasa? Entre 1 y 2 va a valer 2, ¿no? Porque si lo evaluamos en 1 esta función, 2 a la 1 es 2. Entonces acá vale 2. Y entre este intervalo va a valer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos al 2, vamos a tener 2 a la 2, que es 4. Acá está el 4. Y bueno, está acá. Para este otro va a ser... Acá está ya. Murió la escala, supongamos que esto es 8. O sea, supongamos que esto acá fuera 8. Que una cosa así. ¿No? Pero ¿qué pasa? Y esta es la función que tenemos que integrar. Pero, ¿cómo es? Esto es fácil de integrar, ¿no? Porque es el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más este rectángulo de acá. Entonces sale bastante fácil. Incluso lo que uno podría... Entre 6 y 1 vale siempre 1 porque parte entera de... Porque estamos tomando parte entera. Por ejemplo, parte entera de... Por ejemplo, agarramos un valor intermedio, ¿no? 0,5. 2 elevado a la parte entera de 0,5. La parte entera de 0,5 es 0, entonces esto es 2 a la 0 es igual a 1. Bueno, cualquier número que esté entre 0 y 1, cuando le hagamos parte entera nos va a dar 0. Entonces va a quedar siempre lo mismo que en 0. Genial. Bueno, y una forma de ver esto, si se quiere hacerlo un poco más formalmente, es aplicando aditividad al intervalo, que el integral de 0 a 4 de 2 a la x de x, lo que vamos a hacer es separarlo en los intervalos en lo que es constante. Porque esto es igual al integral de 0 a 1
de 1 de x, más la integral de 1 a 2, 2 de x, más la integral de 2 a 3 de 4 de x, más la integral de 3 a 4 de 8 de x, ¿no? Ahí se me fue. ¿Por qué pasa? Nosotros podemos separar el intervalo y como esta función es constante a trozos, podemos separarlo en los intervalos en los que es constante y en los que es esta suma de integrales de cosas constantes que ya saben calcular. ¿Alguna duda que quede de este? Parece que no. Bueno, entonces creo que no. Por hoy no voy a hacer más ejercicios. La que viene seguimos con más cosas de... ¿cómo es? Con más ejercicios de la parte 2, con más cálculos integrales y puntuales de la parte 2. Capaz hacemos uno más de estos de parte entera porque hay otros que son un poco distintos. Y nada, gracias por venir, cuídense y quédense en casa. Gracias. De nada.